Feliz sábado, pueblo de Dios. Estamos muy contentos que estén con nosotros otra vez en Sola Escritura. Hoy tendremos con nosotros al hermano José Sánchez del canal Mensajeros del Fin. Dios les bendiga. Muy buenos días a todos, cordial saludo. Hoy es día sábado y es por eso la sonrisa. Es un día de encuentro con nuestro Dios en su palabra. Hoy hemos querido traer, como en veces anteriores, un tema un poco controversial. Y el tema que traemos para el día de hoy lo he titulado Textos sin contexto como pretexto. Textos sin contexto como pretexto. Bien interesante. Pero antes que todo, vamos a pedir la autorización del cielo para que lo que vayamos a estudiar hoy no es tanto una prédica como un estudio. Vamos a colocarlo todo dentro de su contexto. Les invito a que allí donde se encuentran, inclinemos el rostro y vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Amado Señor, nuestro Padre Celestial, un día más me encuentro contigo en tu palabra. Permite, Padre, que lo que vamos a estudiar a continuación tenga la aprobación divina. Sabemos que el hombre de pecado está al acecho y el mismo Satanás se atrevió a citarle a Cristo las Escrituras fuera de su contexto para hacerlo caer. Pero ya sabemos que Él se mantuvo fiel, como también nosotros debemos mantenernos fieles a toda la palabra. Y es por eso que queremos hacer este estudio y que tú lo dirijas en el nombre del Hijo unigénito del Padre eterno, Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, hermanos en la fe, conocidos. Textos sin contexto como pretexto. Muchas personas, de manera fraudulenta e inescrupulosa, han tomado textos de personas reconocidas y de aún la palabra de Dios para vender sus propias filosofías e imponer sus propios pensamientos a costa de escritos que no les pertenecen y que sacados de su contexto pretenden decir al autor original algo que nunca dijo. Muchos cineastas han tomado escritos de famosos literatos de la historia para montar películas con un argumento tergiversado o una historia contada al amaño del guionista que hará ver al espectador algo diferente de lo que realmente se escribió. Ir al fundamento, a la verdad, es deber ético de todos aquellos que quieren empaparse de un escrito está por el autor, tal y como está escrito, y permitiéndole viajar al lector por la idea fundamental acerca de la historia que quiso plasmar en papel. La palabra de Dios no ha sido la excepción en cuanto a los ataques de la malversación de sus escritos por parte de predicadores inescrupulosos
quienes para sostener sus filosofías han sacado textos fuera de su contexto. La Biblia, como la palabra de Dios, inspirada por Él mismo, no se contradice en un ápice. Por el contrario, se complementa, como lo manifiesta el profeta Isaías, allí en Isaías 28:13. Y vamos a leer ese versículo. Isaías 28:13 dice de la siguiente manera: la palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. La palabra de Dios, queridos amigos, eh, fue escrita por diferentes personas, aproximadamente 40 escritores, que la mayoría de ellos no se conocían entre sí. Muchos dicen, se atreven a decir, no, pues es que esto se puede cambiar en cualquier momento, porque fue escrita por hombres. Y sí, es verdad, fue escrita por hombres, pero no por cualesquier hombre, por hombres que fueron inspirados por Dios en un lapso aproximado de 1500 años. Como decimos, la mayoría no se conocían entre sí. Luego la palabra, aunque es escrita por mano humana, su autor es Dios. Este sí ya es un consejo personal. En nuestro estudio, ustedes lo pueden tomar o lo pueden dejar. En nuestro estudio personal, debemos empezar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hilando todas las historias en el estudio personal. Pero cuando tú vas a predicarle de la palabra a una persona que no la conoce, el consejo es que lo hagas por temas o por palabras. ¿Para qué? Para hilar, como dice el profeta Isaías, un poquito aquí y un poquito allá. Muchos piensan encontrarle contradicciones a la palabra, pero la palabra no se contradice. El Nuevo Testamento, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, está anclado todo en el Antiguo Testamento. No hay ninguna contradicción allí. El movimiento adventista no se ha librado de los ataques de inescrupulosos, quienes para llevar al ecumenismo a una iglesia nacida en un tiempo profético y con un mensaje particular y determinante en el devenir de la historia de este mundo, la hora del juicio, han tomado los escritos de la señora Elena de White fuera de su contexto para predicar a los fieles falacias acerca de un supuesto cambio de los fundamentos dictados por el mismo Dios a su sierva y a los pioneros del movimiento adventista. Entonces vemos cómo en todas las esferas del mundo cristiano se ha tratado de tergiversar los escritos originales, los fundamentos. Es como querer tratar de cambiar lo que escribió Moisés, inspirado por Dios, lo que escribió Isaías, inspirado por Dios, lo que escribió Daniel, inspirado por Dios, lo que escribieron los evangelistas, lo que escribió el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y también Santiago, tomarlos fuera de su contexto o decir que eso ya es obsoleto, que no sirve. Asimismo, se hizo con los escritos originales de la hermana White. Se sacaron de su contexto muchos o algunos para tratar de imponer teorías que, ya lo vamos a ver, llevaron o están llevando a la iglesia adventista nominal al ecumenismo.
La pérfida intervención de personajes como, estamos hablando del movimiento adventista, y estamos hablando de una pérfida intervención de personajes como John Harvey Kellogg, muchos lo conocen como el abuelo de lo que hoy son este alimento, los Kellogg's, que este personaje fue criado por la hermana White y por su esposo. La pérfida intervención de personajes como John Harvey Kellogg, Leroy Fromm y George Knight, entre otros, ha vendido a los fieles contemporáneos una imagen distorsionada de la identidad adventista y sus creencias originales. Son muchos los ejemplos que podemos dar tanto en la palabra como en el espíritu de profecía acerca de los textos sacados de su contexto, pero nos vamos a centrar en unos poquitos. Bien, y vamos a empezar. Y vamos a empezar con la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer de cuenta que vamos a tomar un texto. Este es un estudio. Les invito a que saquen su Biblia. No me crean a mí, por favor, comparen. Y vamos a hacer de cuenta que voy a predicar solamente sobre Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice allí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estamos haciendo que estamos predicando esto. Y vamos a hacer de cuenta que no conocemos el contexto, sino que vamos a predicar sobre eso. Y entonces la serpiente dice a la mujer que no se debe comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estamos predicando únicamente sobre eso. La pregunta es: ¿a quién le creemos? ¿A la mujer que fue al terreno del enemigo para hacer controversia con el enemigo? ¿Al enemigo que quiso engañar a la mujer, que le está diciendo algo que aparentemente puede ser bueno? ¿Qué pasa si yo me quedo con esta parte de la palabra? Génesis 3, 1 al 4. ¿Es cierto lo que dice ahí? Ahí está expresando Eva lo que Dios le había dicho. También la serpiente está contradiciendo algo que todavía no conocemos si es que no hemos leído el contexto. Y entonces es por eso que vamos a leer el contexto. Contexto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice allí: y dijo Jehová Dios, perdón, del 16 al 18. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, ¿cuál es la palabra clave ahí? Mandó. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Uy, ya encontramos una contradicción entre lo que dijo la serpiente y lo que dijo Dios. Porque el Señor dijo, ¿qué fue lo que dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. Pero si yo me quedo con eso, también lo estoy sacando de contexto la idea original. Entonces, ¿qué tengo que hacer para entender? Siga leyendo. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ay, ya encontramos la idea fundamental. El Señor estaba dando un consejo a sus criaturas y los estaba llevando a una prueba necesaria. ¿Por qué era necesaria? Era necesaria porque el Señor creó seres con libre albedrío que pudiesen amarlo de corazón. Y había una prueba. No era cierto lo que la serpiente le decía a Eva, de que el Señor les había dicho que no podían comer de ningún árbol.
Lo que el Señor realmente les había dicho es que podían comer de todos a excepción de uno. Ven, queridos, lo importante de leer todo dentro de su contexto. Y este es un tema bastante amplio, pero solamente en este estudio vamos a dar ejemplos de textos fuera del contexto. Satanás ha vendido a través de la historia su primer sermón con dos mentiras en abierta oposición a lo que dice la palabra de Dios. El mundo entero le ha creído porque a través de la tradición se han mantenido en el tiempo. El no escuchar la voz de Dios ha sido la debacle del hombre al apartarse de su creador para dar crédito a fábulas artificiosas como la de la inmortalidad del alma, entre otras. Entonces, ¿de dónde proviene aquello de la inmortalidad del alma? De creerle a Satanás. Y es por eso que en la mayoría de las iglesias, y no solamente en la iglesia tradicional, sino en la mayoría, se le vende al creyente la idea de que su familiar murió y directico se fue para el cielo o directico se fue para el infierno, o que tiene que hacer un novenario para que salga del limbo o del purgatorio. ¿Cuál es el sustento bíblico para esto? No existe. Venderle una mala idea a los creyentes y quitarle la esperanza de la resurrección. Las dos primeras mentiras del enemigo de Dios: no morirás y seréis como Dios. Algo bastante atrevido. Pero sabemos que en Cristo Jesús, cuando Él venga, levantará de sus tumbas, o levantará o sacará a aquellos que hayan sido quemados como Juan Hus, los volverá a crear, porque Él guarda como creador una copia de cada uno de sus hijos, de cada una de sus criaturas, y para Él, como creador, no hay nada imposible. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Entonces hacemos el ejercicio de nuevo. Hagan de cuenta que solamente voy a predicar Deuteronomio 7:6. Dice allí: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deja ahí, no leas el contexto. ¿Qué me está diciendo? Que yo soy mejor que cualquiera, que no tengo una tarea que hacer. Y esto fue el engaño que tuvo el pueblo de Israel en tiempos del Señor Jesús, el pueblo judío, perdón, y en tiempos contemporáneos la iglesia adventista nominal. Yo soy el pueblo de Dios, los demás están perdidos, ellos no tienen nada que hacer, simplemente yo tengo que esperar que el Señor venga y no tengo que hacer absolutamente nada. La historia se repite, engañados. Pero sabemos que si vamos al contexto, podemos entender muy bien qué era lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo. Vamos a leer el contexto y lo encontramos en el siguiente versículo. Perdón, lo encontramos en el siguiente versículo, ¿no? Estamos leyendo Deuteronomio 7:6. Y vamos a leer Deuteronomio 7:7 al 9. Dice allí: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Ay, les está diciendo, bájense de esa nube. Ustedes no son más que todos los pueblos. Dice allí: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová
os amó. Ay, ahí me estás regalando el contexto. El Señor amó al pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel, si lo dejamos sin el contexto, podríamos creer que solamente nos estamos refiriendo a la parte geográfica. Pero si vamos al contexto en toda la palabra, vemos que el pueblo de Israel son los fieles a Dios en su palabra y los que por la promesa hecha en Abraham forman parte de ese pueblo, Israel. Sigo aquí leyendo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿cuál es el contexto de que el pueblo de Israel sea especial para Dios? El contexto es el amor de Dios. El contexto no es el merecimiento del pueblo, es el amor de Dios hacia ese pueblo, porque en ellos iba a representar el plan de salvación. Y es por eso que Israel hoy está conformado por todos aquellos que no forman parte de la casa de Judá. Esto es algo que es un estudio bastante largo, sino de la casa de Israel. Aquellos que fueron dispersados hacia el norte se fusionaron con los sirios, con los asirios y se perdieron en el tiempo. Es un estudio bastante preciso que en algún momento también podemos hacer. El texto sin el contexto llevó al pueblo judío a despreciar a los otros pueblos o lo que se llamaron luego los gentiles. Llegaron al punto de llamarlos perros. La egolatría y el creerse pueblo exclusivo de Dios los apartó de su misión de mostrar el carácter del Creador a los paganos y serles luz acerca del propósito que Dios tenía a través de ellos para todas las criaturas. Pregunta, ¿la historia se está repitiendo? Yo he escuchado de hermanos en la fe que dicen, yo ya soy salvos porque soy adventista, pero ese pentecostal, ese católico, ese mesiánico, ese evangélico están perdidos. Ellos tienen que venir a la iglesia adventista para ser salvos. Error, error. Tenemos como pueblo adventista un mensaje distintivo. Es verdad. Y es el fundamento de el tiempo del fin, la hora del juicio. Porque como pueblo adventista fuimos llamados no a traer psicólogos a la iglesia ni estar hablando cosas banales. Fuimos llamados a proclamar la hora del juicio. Y eso es algo que se ha olvidado. Se nos está perdiendo la identidad. Bueno, otro ejemplo. Otro ejemplo. Ojalá tengan sus Biblias. Más que creerme a mí, deben confirmar en las Biblias. Y eso es algo que es evidente. Que un texto fuera de su contexto quita la idea fundamental. Deuteronomio capítulo 8:2. Texto sin el contexto. Vamos allá. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¡Uy! ¡Qué Dios tan duro! ¡Tremendo! Te afligió, te trajo aquí para afligirte. Si yo me quedo solamente con esa parte, estoy sacando de contexto lo que realmente el Señor le está diciendo a su pueblo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para entender muy bien esto? Alguna vez, subiéndome con una hermana de iglesia en un taxi, el taxista nos vendía, uy, ese Dios del Antiguo Testamento, uy, no, 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 no me hablen de eso, qué Dios tan malo.
Qué tremendo. ¿Por qué haría eso? Porque seguramente leyó algunos apartes fuera del contexto, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vamos a ver cuál es el contexto de esto. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ah, y aquí le está diciendo que estaba colocando el Señor una prueba en su pueblo, pero que no lo iba a dejar solito, no lo iba a dejar pasar hambre. ¿Con qué lo sustentó? Con maná, pan del cielo, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿cuál era el contexto? ¿Que el pueblo sufriera? No, el contexto era que entendieran que tenían un Padre celestial, que como hijos debían obedecerle porque su Padre quiere lo mejor para ellos. ¿O qué padre, queridos, quiere lo peor para sus hijos? En términos normales, los padres o el padre quieren lo mejor para sus criaturas. Por supuesto, nuestro Padre Celestial quería lo mejor para su pueblo. Y entonces les hizo entender que el pan, este pan con que nosotros nos alimentamos día a día, es algo que hoy es y mañana no es. Pero les está haciendo entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Muy bien. El primer texto podría vender la imagen de un Dios opresivo, severo, autoritario. Sin embargo, dentro de su contexto, vemos un padre amante que quiere lo mejor para sus hijos y les hace entender el significado de su palabra. Muy bien. Otro ejemplo. Ojalá estén apuntando allí. Otro ejemplo lo encontramos de textos sin contexto en Josué, libro de Josué, capítulo 1. A ver, rápidamente vamos allí. Josué, capítulo 1, versículo 9. Entonces, hacemos de cuenta que solo vamos a leer ese versículo. Dice allí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es totalmente cierto. Pero hay un contexto atrás y adelante, ¿no? De este versículo. Porque si yo solamente me dedico a predicar este versículo, donde dice, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué pasa si yo me meto en una pelea donde nadie me ha llamado? ¿Será que el Señor va a estar allí? ¿Qué pasa si yo me coloco a delinquir, ¿cierto? Y saco este versículo. ¿Será que el Señor va a estar conmigo? ¿Cierto que no? Luego, nosotros debemos colocar la palabra de Dios dentro de su contexto. ¿Cuál es el contexto de esto? Vamos a leerlo atrás y adelante. Josué 1:7 y el 9. Sabemos que el texto sin el contexto estaba en, el texto sin el contexto estaba en el 9. Vamos a leer el 7 y el 8. Dice allí, volvemos a tomar la palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Luego, ¿en qué vamos a ser prosperado?
en las cosas que emprendemos sí están de acuerdo a la ley de Dios. Si no están de acuerdo a la ley de Dios, no esperemos ser prosperados en esas cosas. El Señor no nos mandó a que eh, juguemos loterías, juegos de azar. Ay, me voy a ganar el baloto, me voy a ganar la lotería, y entonces ahí sí voy a darle a los pobres. ¡Qué mentira! ¡Qué autoengaño! El Señor me mandó a que sea fiel a sus mandamientos y Él promete o me promete prosperidad. Vuelvo a leer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes. Ay, el consejo es que no me aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ay, ahí me está dando el contexto. ¿Cuál es la condición de la prosperidad? Que yo ande en los caminos del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el contexto de que todo te salga bien? No apartarse de la ley de Dios. Y entonces ahí sí podemos leer, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si yo ando en el camino del Señor, Él estará conmigo en donde quiera que vaya. El texto sin el contexto nos podría hacer entender que no importa lo que hagamos ni a dónde vayamos, el Señor siempre estará con nosotros. Pero dentro de su contexto nos hace entender que Él cumplirá su promesa si guardamos sus mandamientos, permanecemos en sus estatutos y no torcemos la senda. El esfuerzo propio a que se nos exhorta de parte de Dios debe ir acompañado de escuchar su voz. Siguiente ejemplo. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículos 40 y 41. Y vemos que muchos hermanos han hecho toda una confesión o toda una doctrina de estos versículos sacados de su contexto. Mateo 24, 40 y 41. Dice allí, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. De aquí, algunos hermanos han sacado aquello de rapto secreto, un rapto secreto. ¿Pero por qué? No se ha entendido el contexto. Me habla todo Mateo 24 de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o me habla, o la idea fundamental de Mateo 24 es el fin del tiempo de la gracia. Entonces deberíamos leer muy bien Mateo 24, porque en sus primeros versículos, hasta el versículo 26 aproximadamente, nos habla del fin del tiempo de la gracia. Y a partir de ahí, sí nos habla del final del tiempo. Pero sabemos que la Biblia fue escrita como un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Que se unen lo primero con lo último hasta encontrarse en el centro, en lo que realmente se quiere expresar. Luego aquí, estos últimos versículos se han sacado de su contexto. ¿Dónde encontramos nosotros el contexto de esto? Vamos a verlo en el mismo Mateo 24:30. Dice ahí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
O sea que hay una señal. Y si hay una señal y aparece en el cielo, me dice que no hay un pacto secreto. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, si lo van a ver todas las tribus de la tierra, no solamente los que se salvan, sino los que se pierden, entonces no hay un pacto secreto, no es secreto. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, ¿hay un pacto secreto? No lo hay. La venida del Hijo del Hombre es literal y la van a ver todos, los justos y también los impíos que se pierden. Y dice que harán lamentación por él todos, ¿no? Vamos a otro versículo para mirar ese contexto. Y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Dice allí, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Esa palabra lamentación la acabamos de leer también en Mateo 24:30. ¿Quiénes harán lamentación por él? Aquellos que se burlaron de sus siervos, aquellos que no creyeron el mensaje. Entonces, ya lo único que le queda es lamentación. Mira lo que nos perdimos, vamos a ser destruidos, porque el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo para llevar a su pueblo, a sus escogidos, a su pueblo remanente. Muchos han utilizado el texto de Mateo 24, 40 y 41 para predicar un supuesto rapto secreto, cuando la palabra es clara en anunciar la manera como vendrá nuestro Salvador por segunda vez. De igual manera, de la misma manera, en Mateo 24, 40 y 41 se nos muestra el cierre del tiempo de la gracia y en la cual muchos conocedores de la verdad serán tomados por Cristo y dejados para vida eterna, y los otros serán tomados por la ira de Dios y dejados para la muerte segunda. Porque en la propia iglesia adventista, en nuestra iglesia, también hay una controversia entre qué significa ser tomado y ser dejado. Y es ¿por qué sucede esto? Porque se toma fuera de contexto lo que está diciendo la palabra de Dios. En el ejemplo del diluvio, ¿quiénes fueron tomados y quiénes fueron dejados? Pues vemos que todos los impíos fueron tomados por el diluvio. No quedó ninguno. Sin embargo, fueron dejados para preservación de la raza humana. ¿Quiénes fueron dejados? Noé y su familia. Ahora bien, algunos que han dado falso testimonio o han colocado a pelear al pastor Esteban Borg, una persona consagrada, seguramente no tenga toda la verdad, pero por lo menos es una persona consagrada. Para atacarlo, dicen que él está predicando cosas que no son acerca de los tomados y los dejados. ¿Por qué? Porque no se entiende el contexto. Y entonces se ha sacado Juan 14:3 para decir, miren que el pastor Borg está equivocado. Juan 14:3 dice así, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, ¿en qué radica la polémica? En la dialéctica, en no encontrar justamente el texto dentro de su contexto. ¿Quién es el que nos va a tomar en su venida? Cristo. ¿Pero para qué nos va a tomar? Para dejarnos con vida, porque los impíos serán tomados por la destrucción y serán dejados sin vida. Entonces podemos utilizar aquí el tomado y dejado de manera
equilibrada, ¿no? Tomados por Cristo para ser dejados en la patria celestial. Tomados por la venida de Cristo, los impíos, para ser dejados sin vida. Si me hago entender, pues por favor, si ustedes pueden entender, pueden volver a estudiarlo para que no formemos una controversia de palabras, sino que entendamos todo dentro de su contexto. Entonces vuelvo a leer esta parte, ¿no? Para resumir eso que les acabo de decir. De igual manera, en Mateo 24, 40 y 41, se nos muestra el cierre del tiempo de la gracia, en la cual muchos conocedores de la verdad serán tomados por Cristo y dejados para vida eterna, y los otros serán tomados por la ira de Dios y dejados para la muerte segunda. Bueno, otro ejemplo, uno de los más controversiales, y la mayoría han caído en este error. Vamos a Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31 nos dice de la siguiente manera. Allí el Señor se encuentra con sus discípulos y también con los fariseos y toma algo traído de la cultura egipcia. Y esto lo llama el Señor la parábola de rico y Lázaro. Pero muchos toman esto de manera literal para querer enseñar que sí hay inmortalidad del alma y que los justos pueden pasar de allá para acá y se puede pasar de aquí para allá y se puede pasar a consolar a los que se están quemando por la eternidad en las llamas eternas. Cosa que es absurdo, que no dice la palabra de Dios. Voy a leer Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hay que ponerle el entendimiento a la palabra. Si dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, lo más seguro es que nos está hablando de un sacerdote, ¿no? Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Está contando el Señor una historia, ¿no? O está colocando una metáfora para dar una explicación. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Está contando el Señor una parábola, porque venimos de otras parábolas y vamos hacia otras parábolas, ¿no? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Pregunta, ¿Abraham ya se encuentra con Dios? Sabemos muy bien, por todo el contexto, que Abraham descansa en la tumba. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga. Pero el Señor está contando esto para mostrarles algo bien determinante. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, esto nos está diciendo, si yo saco solamente esa prédica, que los que se perdieron están por la eternidad sufriendo. Y allá, desde lejos, alcanzan a ver a Abraham, ¿cierto? Y a Lázaro, el mendigo, allí en su seno. ¿No les parece que esto es totalmente sacado de contexto? Entonces el Señor está queriendo decir algo allí. Sigo leyendo. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces lo que se está predicando ahí, si lo saco de contexto, es que se puede pasar de aquí para allá y de allá para acá. Pero Abraham le dijo, hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Cuál es la enseñanza? Que en vida ese rico tenía que haber tenido compasión de Lázaro el mendigo. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. El Señor les está empezando a hacer entender que no se puede. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y aquí vamos a ver qué es lo que el Señor les quiere decir. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque, ¿cuál es la palabra fundamental? Aunque se levantaran los muertos. Y sabemos que nadie puede levantar a los muertos sino solamente Cristo Jesús. Entonces, cuando le pides a un ser querido que abogue por ti, o cuando te dicen en la iglesia tradicional que ya es un angelito que está cuidando de ti, te están engañando, porque los muertos nada saben. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor aquí a los fariseos y a sus propios discípulos? Que en vida es que deben ser compasivos, ser misericordiosos, porque en la muerte no hay conocimiento. Vamos a ver entonces el contexto de esto que lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. Dice la palabra del Señor allí. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Vamos a otro versículo. Vamos a verlo, vamos a ver qué dice Job 19, 25 y 26. Job 19, 25 y 26 dice allí. A ver, vamos a ver la palabra. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De qué me está hablando la palabra de Dios? ¿De inmortalidad del alma o de resurrección de los muertos? Me está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Y qué más dice allí? Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. ¿Cómo es que yo he de ver a Dios? En mi carne. En mi carne. Luego, estamos colocando, o coloca la palabra de Dios, su palabra, la resurrección de los muertos contra la doctrina de la inmortalidad del alma, que de hecho también predica la doctrina de los tormentos eternos. Y los tormentos eternos no tienen fundamento en la palabra de Dios. El Señor nos habla que Dios es fuego eterno. No se nos habla de un infierno eterno, se nos habla de un fuego eterno que es Dios. Y ante la presencia del fuego eterno, lo que no es santificado será destruido, será estopa, será consumido. Lo que es santificado vivirá por la eternidad en la presencia de Dios. Este es el típico, la parábola de rico y Lázaro,
Es el típico ejemplo de sacar la palabra de su contexto y no de diferenciar lo literal de lo simbólico. Nuestro Señor Jesucristo utilizó muchas parábolas para dejar una enseñanza. Aquí, en la parábola de Rico y Lázaro, que él mismo tomó de la cultura egipcia, el Señor quiso dejar en claro que lo que no se haga en vida en favor de los más necesitados será contado como juicio, y en la figura del tormento eterno, que muchos la toman literal, hacer entender que con la muerte también se acaba el tiempo de gracia individual. Vamos a otro ejemplo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. Texto que se predica fuera de su contexto. Dice allí el apóstol Pablo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y de aquí se predica, la ley quedó abolida, quedó clavada en la cruz. ¿Por qué se predica eso? Porque se está sacando de contexto. Pero ahí mismo podríamos decir que la ley se muestra como un espejo. Vamos a ver el contexto. Romanos 7, 7 al 12. Dice allí: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda clase, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que si la ley no dijera, no codiciarás, entonces codiciar sería lícito. Si la ley no dijera, no cometerás adulterio, entonces cometer adulterio sería lícito. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Que la ley se muestra como un espejo, como un espejo. Ese es el contexto. No es que el mandamiento sea malo, ni que la ley ha quedado clavada en la cruz. Es que la ley es un espejo en el cual me muestra que yo estoy sucio, estoy manchado de pecado y debo ir al único que me puede salvar de la condenación de la ley. Sigo leyendo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ven lo importante, queridos amigos, de tomar el texto dentro de su contexto? Porque si lo sacamos fuera, estamos haciendo doctrinas espurias, nos estamos engañando a nosotros mismos. Vamos a ver parte de ese contexto, ¿no? Mateo, estas son palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor allí: no penséis, dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar. La palabra abrogar es cambiar. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Palabra del Señor, ¿no? Malaquías 3:6, para mirar el contexto completo. El contexto no solamente a veces se encuentra arribita y abajito, se encuentra en todo el capítulo, y a veces no solo en el capítulo, a veces en todo el libro, y a veces no en todo el libro, sino en toda la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice así: porque yo Jehová
no cambió. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cambió el Señor Jesucristo la ley de su Padre? No, no la cambió en ningún momento, porque de hecho, Él mismo es la ley entregada al pueblo de Israel de la mano derecha de Dios allí en el monte Sinaí. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice allí, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Quedó clavada la ley en la cruz? No. Si no hubiese ley, ¿sobre qué vamos a ser juzgados? Si no hubiese ley, ¿para qué necesitamos un intercesor ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo? El Señor dice en 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. A propósito, un solo abogado, Cristo, el único mediador entre el Padre Celestial y nosotros. ¿Y por qué vamos a ser juzgados? Juzgados por la ley. Pero gracias, tenemos un abogado. Y ahí vemos la importancia de todo el contexto en la palabra, del plan de la salvación. Cristo Jesús es el centro del plan de la salvación. Vamos a otro versículo que lo encontramos en Santiago 2:12. Dice allí el apóstol Santiago, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo se llama a los 10 mandamientos? La ley de la libertad. Y entonces algunos pueden decir, pero usted está leyendo solamente el Antiguo Testamento. No, Santiago es el Nuevo y nos está diciendo exactamente lo mismo. Vamos a ser juzgados por la ley. ¿Cómo se llaman los 10 mandamientos? La ley de la libertad. Vamos a otro ejemplo, rápidamente. Texto sin contexto. Primera de Corintios 15:19. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19, dice de la siguiente manera. A ver, rápidamente, vamos ahí. Vamos a hacer de cuenta que solo vamos a predicar sobre ese texto. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hagamos de cuenta que ahí paramos la predicación. Y vamos a predicarle esto a los incrédulos. ¿Ustedes creen que alguno va a ir a los pies de Cristo? Ninguno. Porque estamos diciendo, fuera de contexto, que si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de que nos tengan lástima, conmiseración. ¿Cierto? Pero vamos a ver cuál es el contexto para poder entenderlo. Y el contexto lo encontramos ahí mismo, 1 Corintios 15, 12 al 18 y el 20. El apóstol Pablo, que había sido criado en el mismo Sanedrín, a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes eruditos, por decirlo así, de los fariseos, tenía un juego de palabras bien interesante. Dice allí, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan,
¿Qué está queriendo decir allí el apóstol Pablo? Que si los muertos no resucitan, no vale la pena creer en Cristo, no vale la pena creer en ninguna religión, porque si los muertos no resucitan, ¿cuál es la esperanza? Pero entonces vamos a ver el contexto, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cuál es la idea fundamental del apóstol Pablo? Que si no hay resurrección, no tenemos esperanza. Pero vamos a ver el contexto. Versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahí vemos todo el contexto. Entonces, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Claro que hay esperanza, porque si Cristo resucitó, también los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuándo? El día de su venida. Muy pronto, por todas las señales que ya estamos viendo alrededor. Entonces vemos ahí, al leer solamente este texto, sin los que le preceden y sin los que siguen a continuación, simplemente el interlocutor entendería que no hay ningún tipo de esperanza, que confiar en Cristo nos hace sujetos de lástima. La doctrina de la inmortalidad del alma es justamente eso lo que hace, es eso lo que hace. Niega la resurrección de Cristo. Y es por eso que es una doctrina espuria, venida de la tradición de los hombres. La doctrina de la inmortalidad del alma nos quita la esperanza de la resurrección de Cristo y la resurrección de sus hijos. Niega también su justicia como su benevolencia y misericordia y predica que confiar en Cristo de nada aprovecha. Tan solo espiritualiza sus promesas en el mundo de lo desconocido, de los misterios, de la trascendencia del hombre por el hombre a expensas de su creador y redentor. Ya es una lucecita por allá que trascendió en el vasto universo. Niega la promesa del creador. Al articular el contexto, los creyentes podemos saltar de júbilo en la expresión, mas ahora Cristo ha resucitado. Y es que justamente la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de sus hijos, de todos los tiempos, a su debido momento. Cuando con voz de arcángel, con trompeta de Dios, llame y aúna, los muertos en Cristo resucitarán primero. Texto sin contexto. Vamos a otro, y este lo vamos a tomar del Espíritu de Profecía, de un libro muy hermoso que se llama El deseado de todas las gentes. Texto sin contexto voy a leer. Esto lo encontramos en la aplicación 763.3. Dice allí, en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces, lavóse y volvió viendo. Lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. Ahí está muy claro, y esto es absolutamente cierto. Pero sin embargo, muchos podrían sacar de contexto y entonces empiezan a hacer cualesquier cantidad de menjurjes para curarse o para untarse en su cara o en su cuerpo y ver la eterna juventud. Texto sin contexto como pretexto. Pero vamos a ver cuál es el contexto de lo que está diciendo aquí la sierva del Señor, en el deseado de todas las gentes. Vamos a ver el contexto.
A muchos de los afligidos, esto está seguidamente, deseado de todas las gentes, 763.4. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. ¿Cuál es el contexto? Que si yo estoy enfermo, no solamente física, sino espiritualmente, es porque he violado las leyes de Dios. Si el médico, que es un médico, me dice, tiene que bajarle al consumo de azúcar, tiene que bajarle al consumo de sal, tiene que evitar las carnes rojas, o tiene que evitar todas las carnes, y yo digo, ay, no, pero doctor, si eso es lo que más me gusta. Si yo no le hago caso a este que es un médico terrenal, que su sabiduría es finita, ¿puedo esperar mejorarme? Ahora bien, si no le hago caso a mi Padre Celestial, que todo lo conoce, que sabe qué es lo mejor para cada una de sus criaturas, entonces, ¿qué le voy a reclamar? Y en el contexto espiritual, me dice que si yo acepto una religión o una doctrina, pero sigo pecando, simplemente espiritualmente no le estoy haciendo caso a las exhortaciones del Padre Celestial. Y es por eso que el Señor Jesús le dijo, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Así enseñó que la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. ¿Cuál es el contexto? Que debemos vivir en armonía con el plan del Creador. Por eso la reforma pro salud, de los que muchos se burlan, es importante dentro del mensaje del tercer ángel. Bien importante. Bueno, aunque el texto primero es válido, dentro de su contexto nos hace entender que lo primordial es abandonar el pecado, pues tanto las enfermedades físicas como espirituales están ligadas a la violación de las leyes naturales como espirituales. Y ya para ir finalizando, vamos al último ejemplo, aunque en la Biblia podemos encontrar miles de ejemplos de textos sacados de su contexto por inescrupulosos. Mateo 28:19. Mateo 28:19 nos dice la palabra del Señor. Algo que se ha sacado de su contexto, de la idea original. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Esto es cierto? Claro que es cierto, por supuesto. Pero de aquí se ha sacado que se está nombrando a tres dioses diferentes, a tres personas diferentes. Pero vamos a ver el verdadero contexto y vamos a ver la idea original de lo que está diciendo la palabra del Señor. Leo desde el versículo, eh, 10 leo el versículo 18 en primer lugar. Dice allí el Señor, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso en Jesús está la plenitud de la deidad. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como se le dio potestad, el Señor nos exhorta, porque si no se le hubiese dado la potestad, Él no hubiera podido hacerlo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Luego, si nosotros no entendemos el contexto o la final o el final de lo que el Señor está queriendo decir, vamos a creer que hay una Trinidad, ¿cierto? Pero eso no es lo que dice, porque dice ahí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo así? Si el Señor acaso cuando murió no ascendió a los cielos, no está a la diestra del Padre, no está intercediendo en el santuario celestial. Entonces, ¿por qué dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Ah, vamos entonces al contexto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, versículo 17. Dice allí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por eso podemos estar tranquilos, no estar afanosos, porque el Consolador, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, está con vosotros o está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, el contexto de Mateo 28, 16 al 20, ¿cuál es? ¿Una fórmula bautismal o la gran comisión? Si vamos al contexto, la idea principal de Mateo 28, 16 al 20 es una gran comisión, un mandato hacia sus hijos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Vamos también para esto a leer el contexto en palabras del espíritu de profecía. En la aplicación 765.1 dice allí, haciendo la obra de Cristo es como la iglesia tiene la promesa de su presencia. ¿De cuál presencia? De la de Cristo. Porque dice, haciendo la obra de Cristo, es como tenemos la promesa de su presencia. Pero ojo que no dice la presencia de otro, sino la de Cristo. Ir, doctrinar a todas las naciones, dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren que la hermana hace énfasis en, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queriendo decir que el que va a estar con nosotros es Cristo mismo, no es un tercero. Una de las primeras condiciones para recibir su poder consiste en tomar su yugo. La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Descuidar esta obra es exponerse con seguridad a la debilidad y decadencia espirituales. Donde no hay labor activa por los demás, se desvanece el amor y se empaña la fe. ¿Quién es el que debe vivir en mi corazón? Cristo Jesús. Sin Él en mi corazón, no voy a poder cumplir con la gran comisión. Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos. Pero, ¿es esta la obra que están haciendo? ¡Ay, cuán poco se esfuerzan para avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir! ¿Cuántas iglesias son atendidas como corderos enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas? Y mientras tanto, millones y millones están pereciendo sin Cristo en el corazón. No podemos cumplir con la gran comisión. Entonces, para resumir, si se lee de manera independiente este versículo, se da a entender que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
es una fórmula bautismal. Sin embargo, al leer todo el contexto, podemos ver que la idea central es la Gran Comisión, en la cual lo más importante es hacer discípulos y enseñarles todas las cosas que el Hijo mandó, manifestando luego que se debe hacer en el nombre de estos tres poderes, y enfatizando al final que él mismo, en su naturaleza divina, el Espíritu Santo, estaría todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que debe estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? Cristo, en su naturaleza divina, porque en su naturaleza humana, Él hace una obra en el santuario celestial, la de lavar nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Los que le hayamos confesado, porque Él no va a lavar los que no le hayamos confesado. Escudriñando el contexto, con humildad podemos entender fácilmente que estos tres poderes están representados en el Todopoderoso, quien es el Padre Celestial, en Cristo hombre, quien murió en propiciación por nuestros pecados, y en Cristo divino, el Consolador. ¿Cuántas personas? Dos personas, el Padre y el Hijo, quienes nos otorgan, nos regalan su don, su gracia, su preciosa comunión, que es el Espíritu Santo que nosotros debemos tener, la comunión con el Padre y con el Hijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y el Espíritu Santo, ¿qué es entonces? Respondió Jesús y le dijo, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Sola Escritura. Si les gustó este estudio de textos sin contexto, no solamente te invito a que compartas este estudio, sino a que entiendas lo importante que es articular toda la palabra de Dios, pues ella no se contradice. Querido amigo, querido hermano en la fe, visitante de este canal, te invito a que estudies este precioso libro, la palabra de Dios. Un abrazo muy grande y hasta la próxima oportunidad. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Maranata.